Lámpara Azul presenta. Continuando con esa conversación en torno a autores que habías mencionado, ¿no? El último fue José María Arguedas, también mencionaste Vargas Llosa y demás, pero sentí ese énfasis sobre todo en José María Arguedas. En entrevistas anteriores has mencionado la importancia de personas como Porfirio Meneses y Sócrates Susunaga. Claro. ¿Hay algunos otros autores que hayan inspirado en ti ese nivel de relevancia en su obra? O en todo caso, quizás quieras hablarnos de Arguedas. No, hay alguien que sí, me olvidé mencionarlo, que me inspiró y me llevó casi de la mano, ¿no? Personalmente lo conocí después, Porfirio Meneses. Porfirio Meneses tiene un cuento, Achichicuyaykuna, Cuentos del Amanecer. Y hay varios cuentos donde habla de situaciones que son cotidianas, actuales. Entonces, cuando yo leo a Porfirio en quechua, traducido al español, en las dos lenguas, en las dos hay una riqueza indudable. Más que Arguedas, porque Arguedas escribe relatos en español, pero Porfirio lo escribe en las dos lenguas. Y Porfirio para mí fue una cosa así. Por ejemplo, uno de sus cuentos que me gustó mucho es Taita Matías. Taita Matías era un señor que venía de la sierra, que venía a recoger con sus llamitas, con sus peones, y se queda ahí. Es un hecho actual, contemporáneo. ¿Cuántos de los que van a recoger en los lugares donde no hay carretera, no llegan a la carretera, y las familias van con sus animalitos, con sus assémiles para recoger en la última estación a la familia y trasladarlos al pueblo? Es eso. Después hay otro cuento, en español es, ¿cómo es? Mote Mascaipi, algo así, de una pareja, ¿no? De una pareja actual, ya mayores, que en una ciudad X viven, y el hombre, el varón, es un poco ocioso, le da el trago, Mote Mascaipi, y la mujer, la esposa, es la que trabaja todo siempre, hasta que descubre eso, que el hombre está emborrachándose, agarra y lo bota, pues. Entonces, eso no quiere decir, no traducen. El tema no está reflejado en una tradición oral. El tema no está hablando de los sapos. El tema está hablando de una situación contemporánea. Entonces, en esa línea, yo maravillada, porque Sócrates Susunaga escribió al comienzo en quechua, pero últimamente no escribe en quechua. Sócrates es mi paisano, es un hombre bastante laureado y pero él se entiende más de esto, ¿no? Por ejemplo, de Sócrates tiene un cuento que me gustó muchísimo. El Rincón Sangriento. Está inspirado en la violencia que llega a los pueblos, ¿no? Es Yahuarchascacuchupi, El Rincón Sangriento. Ha sido premiado en la vida real. ¿Es uno de los cuentos de Sócrates Susunaga. Bilingües. Pero después de Sócrates ya no ha escrito en bilingüe. Todos los últimos cuentos tienen muchos algunos en español, ¿no? Después otro que leí, hay uno que es también, que tiene un sentido del humor, es un huancabelicano, en este momento se me dio el nombre, que igual, Loro Joyochi, se llama el libro, el cuento, también una situación actual. Entonces, estos literatos bilingües a mí me han... Lamentablemente todos son varones y no había mujeres, pues, entonces yo creí que era necesario ver la voz, no impostando, no haciendo, y ahí me metí en la narrativa. Y es este cuento, Wiñay Suyashaichi, Te esperaré siempre, y otros relatos. ¿No? Sí. Entonces, el producto de eso ha sido muy saludado y con una crítica
mucha gente, ha sido traducido creo que en partes al inglés. Es la experiencia de una niña que regresa a su pueblo. Y la niña soy yo. ¿No? Y luego, ¿qué pasa en esos meses de vacaciones? Son 3 relatos, ¿no? Y así estamos. Yo creo que, yo le auguro, si todos estamos así, un destino bueno para las lenguas originarias, sobre todo para el quechua. Incluso el Ministerio de Cultura ya tiene establecido, ya hay 3 ¿Premio nacional? premios nacionales en lenguas originarias. El primero ha sido... Dina, No, Dina no. no, ese es no, el primero es Pablo Landeo con Ajopampa, narrativa. Después tenemos Sócrates, Washington Córdoba, con libro de poemas. Pero antes de él hay otro premio nacional también. Y el año pasado, Dina Nanco con One Piece, ¿no? Pero hay una necesidad del hombre, no solo andino, peruano, también en otras latitudes hay esa misma necesidad, porque yo he leído y sé de gente, por ejemplo, que tiene, de africanos, de asiáticos que tengo su lengua nativa, que están escribiendo, porque yo he traducido del francés al español. La sinopsis que lo hace, porque yo era traductora para una filial Sorosoro que era de Jacques Chirac, era una fundación de Jacques Chirac, y se llamaba Sorosoro, en una lengua asiática, que quiere decir porque las lenguas vivan, que las lenguas continúen. Entonces hay esa necesidad del hombre y la humanidad de regresar a sus raíces, a su lengua, a su conciencia y renovarlas, transformarlas. Y para eso la base es la tradición oral, los mitos. Yo tengo un amigo, el profesor Marco Ferrer, él es, su madre es quechua, su padre, pero él no nació allá, la madre no hablaba mucho, pero él se metió a estudiar quechua, aymara, sabe, tupi, ¿cómo se llama? Las lenguas de Lima, el tupe, Jakaru, y sabe otras lenguas también, como 7 lenguas, autodidacta. Y trabaja, y son de las personas que a mí me han influido. Y ¿qué te digo? Mientras los demás me decían, ¿cómo te vas a meter? Que yo les cuento, él me decía, bravo Gloria, sigue allí, mira eso, es el que me regaló el libro, el que me paraba, y yo, fabuloso que alguien haga eco de lo que tú tienes, ¿no? Mi padre es uno de ellos. Mira, mi padre, al no prohibirnos hablar quechua, al no prohibirnos que nos juntamos con los chicos de mi edad cuando íbamos de vacaciones, ya hizo bastante. Sí. Hizo bastante a que yo vaya a separar las crías, que traigan las vacas, que vaya a las tareas del ese año que yo me quedé a estudiar, ese año de primaria. La labor de papá fue muy importante. Veamos, ¿no? Entonces no me separaron. No me separaron de eso y papá, bien. Y yo hago lo mismo con mi hijo. Entonces ese orgullo lingüístico lo tenemos que, y a nuestros hijos hay que enseñarlo. Cuando yo he trabajado en el Ministerio de Educación, porque también he trabajado en el Ministerio de Educación como especialista del español como segunda lengua, y allí también me di cuenta que muchos de los que trabajamos en esas instituciones no tenemos identidad. Vamos para ganar un sueldo, porque sabemos una lengua y esto me va a servir, pero no la vivimos. Vivir quiere decir utilizarlo en los actos de la vida y con la familia, con ellos mismos. Yo les preguntaba, ¿y tus hijos saben hablar quechua? No. ¿Y por qué no lo enseñas?
Ellos no quieren. Pero si tú no lo hablas, háblales, dale órdenes. Hamui, Uyariway, Kaita Apay, Suyaway, cosas así, va a ir quedando en la cabeza, en la mente. Juega con ellos, como yo he jugado con mis alumnos. Yo he jugado en la cantuta con ellos, no tienes idea. ¿Algún juego que nos quiera contar? Pero una cosa así, un juego para motivar. Yo soy una de las personas que me gusta la puntualidad. Entonces yo había puesto como norma en mi clase que ellos tenían que llegar temprano. Si llegaban, les toleraba 5 hasta 10 minutos, pero si llegaban después, porque eran horas de 5 horas seguidas, ¿ah? 5 horas seguidas de Seguidas, clase. sí, de quechua, tenemos quechua así para los de especialidad. Entonces los jóvenes llegaban y se iban primero a tomar su desayuno, después venían esto, ya. La primera clase no llegó uno, más que uno. Yo me senté y dije, no me han hecho caso estos, creen que yo estoy jugando. Bueno, vamos a ver. Cerré la puerta. Ya. Les había advertido que no iba a abrir. Cerré la puerta. Nada. Entonces, toque. Yo tenía que esperar que pase la primera hora. Yo les permito, pero yo voy a cerrar mi puerta y ustedes me van a tocar. Y yo les voy a decir, ping. Y ping significa quién eres. Pinkanki o ping, simplemente ya se entiende una palabra. Y ustedes me van a decir, Ñohamkani, por ejemplo, Carlos. Entonces, y así. Cerró la puerta, empezaron a tocar. Pinkanki, Ñohamkani, Carlos. Ya, abría la puerta. Carlos, Yaikumuy, pasa. Tiaikui, iba a su 7. Entonces cogían la pizarra, Huk, 1, puño y siki, sí, el costado, ponía el nombre de Carlos. Y se quedó mirando. Al otro entraba. ¿Quién? Voy a poner Luisa, Elisa, Pinkanki, Elisa, Iska y Puñuisiki. Y así iba juntando los puñuisiki. Les decía, ¿saben qué significa puñui? No, porque ya ellos se reían. Cuando ellos ya el segundo ya se reía, quería decir que sabían la lengua, sino que no querían decirlo o tenían la idea de qué significaba, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué significa puño? Y me dice, sí, ¿qué significa? Dormir. Puño y dormir. ¿Y siki? Las veces, ¿no? Entonces la palabra puño y siki igual, lo que vamos a traducir como poto dormilón. Poto dormilón significa que eres dormilón. Entonces tenía 1 dormilón, 2 dormilones, 3 dormilones, como dicen, un elefante. Se mataban de risa. La siguiente, ya, como ya no querían que les ponga, la tercera hora cerraba igualito. Entonces, ese método me fue bueno porque ellos empezaron a formar frases, a jugar y a decirse y a construir. Ahora con eso vamos a construir otras frases. Pues, jugando. Después las adivinanzas, también es un gran recurso, las adivinanzas, todas eso. Entonces no hay nada más hermoso que aprender jugando y aprender lo que te gusta hacer. Porque cuando te obligan, nada es bueno obligado. Por experiencia te lo digo. Sí. Bueno. A ver, como que ya acercándonos un poco al final de la entrevista, en su faceta ya de traductora, ¿cuál consideraría que es la razón e importancia de su actividad traductora? Y si es que tiene alguna influencia en específico, ¿no? Como algún personaje, escuela, etc. Bueno, la traducción llegó a mí por necesidad, porque quería tener materiales para enseñar.
ya habíamos hecho con mis estudiantes un manual con esos contextos, con esas frases, con esas oraciones, que no lo tengo acá. Ese primer libro se llama Erexinakusum, Conozcámonos, se llama mi primer libro, que fue publicado en 65, 64 creo. No, 85, creo que sí, 85, no 64, 84, 85, 86, no me acuerdo. Ya no tengo. He estado buscando, creo que tengo un ejemplar, 2 ejemplares en París, pero acá en San Borja no lo tengo, ¿no? Entonces, ese libro, Erexinakusum, es producto del trabajo con los alumnos, que eran como una especie de taller mi curso. Yo llevaba las frases, ellos construían, hacíamos diálogos, adivinanzas, canciones, vocabulario, eso fue eso. Pero no era suficiente eso que decíamos. Entonces era necesario, como les dije, conocer escritores, leer escritores en nuestra lengua. Entonces llega para mí como una necesidad. Empiezo a escribir, a traducir a Arguedas, Guarmacuya, y no fue el producto de un mes. Yo a Arguedas lo he leído, releído, y es un libro que me costó casi como 5 años de traducción, de revisión, pese a que yo soy hablante de la misma variedad que él. Bueno, él es más sureño, más cusqueño, porque manejaba más las locales, yo ayacuchana, pero el quechua sureño casi tiene una unidad, tiene una intercomunicación buena, pero mis primeros textos no me decían el espíritu de Arguedas. Yo quería que lo que él expresa, por ejemplo, en ese cuento Yaguarwillay, ese cuento a mí en español me encantó tanto porque vemos el amor, pero también el racismo. El racismo, mira, pato negro, pato feo, pesado. Y el cuento es traducido, bueno, lo escribo Yaguarwillay, Arguedas lo pone así, y yo le pongo en español sería aviso de sangre, ¿no? Después he traducido en esos cuentos cuyo vaso comunicante es el amor, el respeto a los demás. Entonces, esa necesidad de que la literatura de nuestros grandes escritores sean también leídos, disfrutados en su lengua para aquellos que conocen la lengua escrita, porque no todos los hablantes quechua saben leer y escribir. Esa es la gran falla que tenemos. Entonces tenemos que hacer programas de lectura para ellos, ¿no? Entonces eso a mí me conmovió y empecé traduciendo. Se publicó eso como un homenaje a Arguedas en su centenario, como una contribución a la cantuta, felizmente que el vicerrector de ese entonces me apoyó. Después tengo otras traducciones de Vargas Llosa, que estoy esperando la autorización de él. Muy interesante, ¿no? Y tengo otros autores pequeños que están en imprenta. Bueno, ya lo he llevado, pero no sé, lo quiero como plan lector. Un plan lector para los estudiantes, cuentos pequeños, esto, ¿no? Tengo traducido. Entonces, para mí la traducción es importante, ¿no? Respecto, quieres hacer lo de la influencia. Mis influencias para la traducción no, casi no las, escuchar o leer a Porfirio Meneses. Ahora, la traducción para mí también vino cuando yo llego a Francia. Yo no sé la lengua, no conozco el francés. Para mí fue una locura irme sin saber el francés. Pero son los retos que uno se establece, ¿no? Entonces dije, ¿cómo voy a aprender? Leyendo libros traducidos al español, con cassettes. Las bibliotecas te daban los libros. Así un libro con esto, francés, español, con un cassette, donde tú podías leer y escuchar. Fue un gran método para mí eso para poder, porque ya una persona bastante mayor, la lengua no entra tan rápido. A la edad de ustedes, cualquier lengua entra más rápido, pero a una edad ya... Sí,
Pero yo una edad ya cuando yo ya me voy a Francia ya jubilada. Yo ya había terminado mi ciclo académico acá en la Cantuta, en el Perú, y entonces dije, es una oportunidad de salir. Aprenderé. Claro que me costó, lo he aprendido, pero con esas ayudas visuales, fonéticas, viendo películas. Y ahí entiendo que la traducción es muy importante. Para mí, el lenguaje moderno actual es la traducción. Y justamente yendo por ahí, ¿no? Teníamos esta duda también de cómo ve su obra en el campo literario, ¿no? Si presenta una función pedagógica o didáctica de la literatura, o en cambio ve la literatura como un fin y no solo un medio, ¿no? Es una pregunta difícil, creo que ambas, ¿no? Pero yo veo más como el placer de escribir. Si a algunos le dan la función literaria, utilitaria, es otra cosa, ¿no? Pero para mí, quiero decirles que yo empecé a escribir en quechua muy tarde. Yo siempre he escrito en español, pero no he publicado en español. ¿Por qué no he publicado en español? Porque como había leído poemas tan lindos, había leído pues a Becker de amor, a Santa Teresa de Jesús, que era medio mística, a Sor Juana de la Cruz, y leía también a Walt Whitman, a Neruda y todos ellos. Entonces cuando yo comparaba lo que yo había escrito, pues no, me parecían testimonios de cosas pequeñitas, que no valían la pena, entonces las guardé, y hasta ahora están guardadas, ¿ah? Están guardadas. ¿Cuándo es que empiezo a escribir en quechua? Cuando entro en contacto con la lengua, cuando veo que soy profesora de quechua y me falta material, y quiero hacerlo, entonces ahí es que entro. Entonces mi escritura como poeta, vamos a ponerle entre comillas, o como narradora entre comillas, es último. Y lo hago por placer, no lo hago por un reconocimiento. Y si alguien quiere darle una utilidad práctica, en buena hora, como lo he visto. En Francia, por ejemplo, lo han estado utilizando, y en Italia hay tesis sobre mi narrativa con Estados Unidos, ¿no? Y me comparan con Arguedas, con Clorinda Mato de Turne, todo, pero como militante del quechua, como escritora, como los temas que abordo, ¿no? Pero los temas que yo abordo más son, no quiero expresar los temas de dolor, de violencia. Hay tanta violencia en medio, hay tanta soledad, tanta miseria, que no quiero ver esto. No quiero. Por ejemplo, acá en mis cuentos no hay eso. Y en los últimos que van a salir la próxima semana, es otra actitud más poética, lúdica, de esperanza. Ya muchos han hablado sobre lo que pasó en Uchurajay, lo que pasó al sur, lo que pasaba allí en Puno. Tengo un poemario que las chicas de Canto y Barricada me invitaron a escribir. Y lo escribí con dolor, con ese dolor ante tanta violencia en que nos pisotean todo. Sí fue un momento que me inspiró, pero yo creo que soy un poco soñadora, de ahí que dice tejedora de sueños, porque quiero un mundo mejor, como dice mi poesía, ¿no? No, quiero algo que dé fe, esperanza, que pase esas cosas. Es cierto que quiero una educación igualitaria, un trato igualitario, no más violencia con la mujer, no más violencia con nuestra naturaleza. Eso es lo que yo me quejo, escribo. Mi literatura es esa. Escribo porque quiero expresar lo que siento, porque quizás alguien me lea y pueda sentirse emocionado o conmovido o puede protestar. No escribo para un premio nacional, no escribo, sino escribo para que me lean,
para que me quieran, porque quieran la naturaleza, ¿no? Y si de ahí se va a un, ¿cómo se llama? Como medio didáctico. Arguedas no escribió con esa intención. Martín Adán no escribió con esa intención. Cesario Martínez, en 5 razones puras para comprometerse con la huelga, tampoco escribió con esa intención de que Entonces, ¿cuál es la protesta? La enseñanza. Despierten, como dice José María Arguedas en Canto Coral a Tupac Amaru. Haile. Haile está aquí. Es eso. ¿Considera que la situación de la literatura quechua en las ferias y el mundo editorial ha mejorado o empeorado, o sí igual, o qué se debería o se podría hacer sobre todo, ¿no? Yo creo que la literatura quechua últimamente en las ferias de libros tiene una presencia. Antes no la tenía, pero ahora sí hay editoriales que están apostando, porque sobre todo la editorial de Dante González Pacarina, que tiene toda una línea de publicar en ambas lenguas o en una sola lengua, ¿no? Tiene compromisos, por ejemplo, ya ha publicado en quechua de Ancash, quechua sureño, el quichua de Ecuador, mapuche, y el último tiene guaraní. Sí, está en esa línea, ¿no? Es interesante. Además, no solo tiene presencia en las ferias del Perú, la Feria Internacional de Lima, o las ferias nacionales en Arequipa, Trujillo, Huancayo, Ayacucho, tiene presencia en otros países. Creo que ha sido invitada, visto en Guadalajara, ¿no? Y hay estudios sobre eso. Últimamente, la literatura quechua o la literatura de lenguas originarias en general se ha empoderado. Hay mayor fuerza, hay fe de gente que está escribiendo, jóvenes, profesores, activistas, hay gran interés. Y los que hemos empezado a escribir en quechua generalmente somos gente que somos profesores de formación, la mayoría somos profesores de formación. Si vemos, por ejemplo, Porfirio Meneses, profesor, el otro chico que se me ha ido el nombre, que me encanta cómo escribe, el humor que lo pone, no solo del loro juloche, que en una cosecha de maíz que viene una bandada de loros y se le quieren comer todos los envíos, entonces los que están ahí cuidando el maíz lo espantan, ¿no? Entonces el loro juloche, espantar. Hay cosas que son muy bonitas, después había si te contara del humor con que la narrativa quechua se da, así tan bonita, tan sutil, hay un humor y un erotismo así, muy escondidito. No es un erotismo así a flor, sino es un erotismo que se va ahí adentro, en la esencia misma, ¿no? Entonces sí hay en la esencia. Es más, la literatura quechua ha prestado atención, ha sido atendida, por otras universidades. Hay tesis, hay trabajos en la Universidad de Estados Unidos, en Ohio, en Stanford, hay en Bruselas, en París, en Madrid. Hay una gran presencia. Entonces, hay un buen destino. Tengo fe y hago votos de que no solo sea la literatura, sino que utilicemos la lengua en todos los actos de nuestra vida. Eso nos garantiza la presencia. Además, el quechua está en la capa del español. El español lo tiene en el astrato, no lo tendrá en sustrato, pero el quechua está presente en el español. Si decimos el mercado, ya pues una yapita, caserito, una yapita. ¿Qué cosa es yapita? ¿De dónde viene la yapita?
¿El quechua? Del quechua, del verbo aumentar. Cancha, ¿no? Auménteme un poquito, ya pues una yapita. Te ponen un granito más, ya te han dado una yapa, pues ya, para que te vayas contenta. Vamos a jugar en la canchita de San Fernando. ¿Qué cosa es canchita? Tiene de cancha, de patio, de espacio. La vincha, la wincha. Hay un montón de palabras. Si hiciéramos un trabajo sobre la influencia del quechua en el español, ya el diccionario de la Real Academia de la Lengua ya lo ha adoptado. Hay un montón de palabras, todas. Podemos seguir hablando, pero mejor lo cortamos Sí, acá. ya estamos por culminar. Tenemos una costumbre cada vez que terminamos una entrevista. ¿Cantar? No, preguntarle sus 5 top de autores peruanos, en este caso sería de literatura, ¿no? Escritores o libros, mejor dicho, podríamos. 5 libros, ya sea de poesía o narrativa, o Ensayo. drama, o Drama. ensayo, que prefiero. El drama que me gusta mucho es Ollantay, porque fue escrito en quechua. Ese sería el primero, estamos desde el 5 al 1 o del 1 al 5. Bueno, que será 5. El segundo, ritos y tradiciones de Huarochirí. El tercero está Catatay o Catatay de José María Arguedas, traducido al quechua. En quechua en español las dos, ¿no? Sí. Después, en primero, ya estamos en tercero, ¿no? José María Arguedas en general, entonces. Narrativa y poética. Otro que me gusta mucho en la literatura, bueno, es Cesario Martínez, no puedo dejarlo, me gusta muchísimo su poética de compromiso, de lucha, de amor, todo. Y en primero, Crónica de Guamán Poma de Ayala. Es la crónica de Guamán Poma de Ayala. Y no hay remedio. Bueno, y eso sí es. ¿A quién le gustaría que entrevistemos a futuro? Nuestro siguiente entrevistado, la tradición. Uy, depende de Candidato, las intenciones de ustedes. No sé qué es lo que buscan, depende. A ver, vamos a poner. ¿Quieren poesía, narrativa, ensayo, teatro, drama? En general, la persona que tú piense que en este momento está haciendo un excelente trabajo. Si gusta, nos puede dar un listado de nombres. Sí, ¿no? No hay problema. Hay una joven activista, una poeta que está haciendo un buen trabajo de promoción también, es Leda Quintana. Está en muchas cosas. Esta otra como artista, ¿no? Puede ser también pintora. Sí, claro. Fanny Palacios, como mujer comprometida, luchadora, pintora, muy activista por los derechos humanos. Ella es actualmente secretaria de los amigos, de la Casa Mariátegui, de los amigos de Mariátegui. Tiene un buen papel en el sentido la defensa de los derechos humanos, la defensa del arte, la cultura, ¿no? Auténtica en eso. Esto es como escritor, como pintora, porque ella es pintora, también poeta, ella además es en el arte. Sus trabajos de ella ha ilustrado un número de la Universidad de Florencia, muy significativo la presencia de ella en el arte último, ¿no? Porque siempre se tiende a masculinizar todo. y dijimos, no, el trabajo de la mujer no. Pero hoy en día la presencia de la mujer en todos los ámbitos es fundamental.
Otra, Sócrates, pues, ¿no? Si no lo han entrevistado, Sócrates Usonada, excelente. Bueno, como editor, Dante, ¿no? Ya lo Ya la Ya conversamos lo con él. entrevisté. Como editor es Dante, no hay nada que hacer, pues también me imagino que ya a Gonzalo, ¿no? Mauro Gonzalo. A Eduardo Arroyo, que es sociólogo, poeta, escritor, trabaja en la Universidad Ricardo Palma, es jefe de la Oficina de Relaciones Públicas, muy activista. También está, creo que es directivo de los Amigos de Mariátegui. Tiene una labor amplia, ¿no? No solo en el mundo que puede ser académico quechua, sino en general. Es crítico literario, poeta. Sí, Eduardo, me lo puedo buscar, es un hombre muy abierto. Historiador, Wilfredo Capsoli. Raúl Jurado, la Cantuta, profesor de literatura, poeta, muy activista también. ¿Lo conocen? ¿No han trabajado con él? No. Pero Sí, es Raúl Jurado, que siempre está en terreno eventos, sí, él trabaja bastante en eso. Es uno de los profesores importantes en literatura en la Cantuta. Muy activista y un hombre sencillo, no como los otros que yo conozco allí, que se quieren la divina pomada y ya no dan. Es que habemos de todo, ¿eh? En la viña del Señor, como dice el dicho, habemos de todo. Entonces, Raúl no. Raúl es una persona con quien yo he trabajado bastante, ¿no? Entonces, eso es por ese lado. Él trabaja más con poesía que con relato. Y con relato de la Cantuta Félix Guamán. Si lo han entrevistado a Sócrates, está bien. Todavía. Entonces, Sócrates, Buena opción. Félix Guamán, sí, pintores, editores, historiadores, por ejemplo, Capsoli tiene un buen trabajo sobre esto, como historiador y uno de los promotores de la crítico literario también. Hay una buena cantidad de opciones como Sí. para entrevistar. Interesante, ¿no? Ya tenemos unas alternativas para la siguiente entrevista. Bueno, creo que esta sería la manera en que terminamos la entrevista a Gloria Bueno, Cáceres muchísimas Vargas. gracias. Me siento honrada y halagada. De Nosotros verdad, también. muchísimas